Y a las bajas temperaturas agréguele precipitaciones permanentes y también la crecida de los ríos. Esa situación es la que se vive en el sur del país, con mayor acento en los departamentos de Misiones y Ñembucú. Y en la ciudad de Pilar, departamento de Ñembucú, la situación es verdaderamente crítica. Hay por lo menos 1.300 familias afectadas por esta situación de temporal más crecida de ríos. Y el 53% de los afectados son pequeños productores que perdieron literalmente todo. La Asociación Rural del Paraguay, los ganaderos, cuantificaron las pérdidas desde el año 2014 y de acuerdo a los cálculos, la cifra que arroja esta pérdida es de 360.000 millones de guaraníes. Sergio, a ver, contando los detalles, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Y el estimativo que tienen los ganaderos en cuanto a pérdidas de cabezas de ganado es de aproximadamente un 20% de todo el hato ganadero que tienen en estos dos departamentos. Prácticamente estamos hablando de 750.000 cabezas de ganado, un 20% de lo que se estaría perdiendo, y son cifras millonarias realmente. Este estimativo se hace en referencia a lo acontecido también entre el 2014 y el 2016, también en épocas de crecidas de ríos en estos departamentos. La principal preocupación que tienen ahora también es por el cultivo de arroz que se echó a perder. Y según dijeron los propios ganaderos, hay cierta asistencia de ellos también a los pequeños productores que lo han perdido todo, y también presencia del Estado para salvaguardar esta situación. ¿En cuánto tiempo se podrá recuperar? Recién en 2 a 3 años, es lo que estiman también los ganaderos. Y los caminos principalmente que quedaron intransitables, lo que hace es prohibir, o digamos de alguna forma, no permitir el paso de los animales, principalmente de terneros, porque estas zonas son básicamente de crianza y también de procreación de estos animales, principalmente de vaca, también de otros animales que tienen los ganaderos. Esto es lo que más también dificulta y desde luego genera muchas pérdidas a los ganaderos. Vamos a escuchar, a propósito del tema y la situación que se está viviendo, de boca del propio presidente de la ARP, Luis Villasanti. Hay parte de la zona de Misiones, por ejemplo, Yabebirí, no se puede llegar. Hay 10 kilómetros que es realmente intransitable, ¿verdad? Eso significa que no se puede sacar ganado para la venta. También desde la ARP van a conversar con miembros del Banco Central de Paraguay para que éste a su vez comunique a los bancos de plaza donde existen cuentas de los ganaderos, de que sean más flexibles en cuanto al pago o al cumplimiento de estas deudas, teniendo en cuenta que los productores sacaron varios créditos para poder cultivar en unos casos, en el aspecto de agricultura, y en la parte de ganadería también estuvieron sacando algunos créditos. Vamos a escuchar también a Villasanti con relación a esta reunión que se va a dar con integrantes del BCP para poder tener, por decirlo de una forma, un periodo de gracia. No queremos que haya quita ni perdón de deudas, sí. Vamos a pedir que se espere sin bajar la calificación de los prestatarios, ¿verdad? Porque realmente es grave la situación. Nosotros toda la vida hemos honrado nuestros compromisos y seguiremos honrando los compromisos financieros que tenemos, pero sí queremos un poco que comprendan en este momento la situación en que se está viviendo. La Asociación Rural de Paraguay está ayudando no solamente con fardos balanceados para los animales, sino también estamos ayudando a reconstruir ciertas zonas. Por último, también Villasanti sostuvo de que para tener un plan de contingencia en estas zonas del país es bastante complicado, teniendo en cuenta que los ganaderos se fían mucho de la naturaleza y de que esto no estaría ocurriendo con tanta fuerza en esta época. Algunos sí optaron, tomaron una decisión bastante importante de trasladar los animales a lugares más altos, pero algunos por falta de infraestructura ya no pudieron hacerlo. Es lo que podemos informar aquí desde la Asociación Rural del Paraguay. Volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio, muchas gracias.